Bueno, pues ayer nada más terminar el café de periodista, salíamos al Parque Islas Canarias, nosotros estamos en el Arrecife Gran Hotel, en los bajos del Arrecife Gran Hotel, y nos enterábamos de la noticia de que una persona a escasamente 80, 90 metros de aquí, del Arrecife Gran Hotel, en la Marina, muy cerca de la rampa de acceso al Casino Club Náutico, pues se ahogaba. No se sabe muy bien todavía, la policía está investigando las causas de ese ahogamiento, pero la realidad es que le hicieron todo todo lo que se pudo hacer para reanimarlo, pero no fue posible. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. Sara González, redactora de los informativos de Lancelot Televisión. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sara? Buenas tardes, bien, ya casi está. casi terminando la semana, está a puntito ¿Va ahí. a haber estopa? Yo voy a ver Estopa y voy también hoy. ¿Hoy también? Sí, La me juventud. obligaron aquí en Lancelot a ir. Yo Divina no quería. juventud, don Andrés Martínez, buenas tardes. Que Divina aguanta juventud, dos conciertos. Maravillosa juventud, pues sí, me ¿Te alegro. va a estar de en que alguno vaya. de esos conciertos? No, Andrés? vuelo a Gran Canaria hoy. Tengo Ah. un cumpleaños de un amigo, que ahora esto de cumplir los 50, vamos todos cayendo en línea y le toca a un amigo y nada, muy agradable. Yo habría ido al de Estopa, al de hoy, Reelsby. Reelsby, Sí, pues hay mucha gente que va a ir hoy. Steve Aoki, que es el famoso de las tartas. Oye, que tira es verdad, las el cabeza de es Steve. Sí. Yo no me voy a preparar, ya lo digo. No. Si tienes que poner un cartel o algo, ¿no? Tienes que decir cake me o algo así, Sí, o como tienes eso la se ha tarta. visto por todas las redes que lo hemos puesto nosotros. Bueno, para tratar temas ya del ahogado, pues lo pueden ver en lo informativo, tampoco hay mucho más. Al parecer se trata de una persona, digamos, que no se sabe exactamente si tenía techo o no tenía techo. Andrés, creo que puede ser una persona que estaba mucho por los alrededores de este parque, del Parque Islas Canarias, y que podía tener algún tipo de problema, ¿no? Sí, yo Aunque eso no se puede asegurar claro, no lo 100%. puedo confirmar y lo hemos ido hablando y parece que eso es lo más probable. Si es quien creemos, porque claro, los estudios de Lancelot Televisión están al lado En la y misma del podemos Parque, creer quién puede ser. Porque unos 60 años, ¿no? Y por las condiciones a lo mejor porque todo pasó. No, y por testigos que lo vieron, sí. que creen que es esa persona. Sí. Porque, y ahí hay que agradecer al Club Náutico que rápidamente, pues, estos son los policías que fueron para todo el tema de, en fin, hacer la investigación correspondiente, a ver cómo pudo ser ese ahogamiento, pero todo indica que o le pasó algo una vez que se bañó o que cayó por algún problema que pudo tener, cayó al mar y ya con problemas y por eso se terminó ahogando. Bueno, hablando de agua, en este caso la mala noticia es que hay al menos una urbanización en Playa Blanca que lleva ya 3 o 4 días con problemas de agua. De hecho, no le llega el agua, se han tenido que alimentar a través de cuba y el problema, Andrés, es que todavía continúa el problema. No hay agua en esa urbanización, agua corriente, insisto, están trayendo cuba, como estamos viendo en este momento, una de las cubas que entraba esta mañana, ¿no? Sí, esto es imágenes de esta misma mañana, la mañana de este viernes, y como dices tú, desde el lunes cuando ya hubo el apagón aquel de Endesa que afectó a la estación sur y a su vez a la localidad de Playa Blanca, todo el plan parcial Las Coloradas pues se veía afectado. Lo que ellos reclaman es que el martes ya les llegó y ya se reactivó y ellos han continuado sin agua. Además es una forma muy curiosa, o sea, los de adelante y los de atrás, ellos son los únicos. Hay una avería, una tubería. Sí, porque inicialmente creo que Andrés se creía que era, como estaba era de las últimas urbanizaciones que hay, digamos, yendo hacia Papagayo, y estaba de las que están más elevadas, pues primero se rellena todo cuando hay falta de agua y después viene, primero se rellenan todas las partes bajas, porque esto se hace por nivel, ¿no? Sí. Y claro, en este caso le costaba, pero no, aparte de eso, fue que hay un problema por lo visto de una avería, de una tubería que o está rota y no deja entrar el agua a la urbanización, ¿no? Sí, así lo explicaba uno de los vecinos, el presidente de la comunidad, y hay que destacar, son 58 familias, que claro, lo creamos o no, y que son 4 o 5 días, 4 días si contamos el lunes. Sí, yo que me han llamado casi todos los días personas afectadas, pues realmente me han dicho que es un sin vivir, porque
Es verdad que gracias a las cubas, pues se puede llenar el aljibe y más o menos pueden ir escapando de aquella manera, pero claro, es que es muy... Sí, es que hoy no se concibe que usted abra un grifo y no salga agua. No, pero y lo que venían a decir también, que por ejemplo esta cuba, o hacían alusión a esta cuba, dice son unos 15.000, 16.000 litros. Sí. Y dice que el aljibe para rellenarlo y para que te dé cabida a toda la comunidad, dice son unos 60 y pico mil, o sea que se va llenando como a cuentagotas, o no a cuentagotas, pero sí que enseguida, probablemente son 58 familias que tirarán, entiendo que estarán racionalizándolo. Necesitarían como 5 o 6 cubas para poder llenar el aljibe. Bueno, vamos con otro tema, en este caso hay que decir, no sé si tenemos preparada la pieza, pero hoy ha habido polémica en las dos instituciones más importantes de la isla, en el Cabildo de Lanzarote, donde había un pleno ordinario, el pleno mensual que celebra el Cabildo de Lanzarote, y se suspendió 2 o 3 minutos antes de su convocatoria. Y se suspendió, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, con el lío de esa moción que presentó el Partido Popular para denominar personas no gratas al presidente del gobierno de España, por los casos de corrupción, por la imagen que está dando, y por lo tanto entendía el Partido Popular que debería nombrarse la persona no grata en la isla de Lanzarote, donde pasa sus vacaciones de verano, pues finalmente Andrés se suspendió. Pues sí, se suspendió porque, entre otras cosas, claro, el hecho en sí de declarar a una persona non grata, pues ayer en la Junta de Portavoces el PSOE lo llevaba, como por decirlo, lo encabezaba, algo que luego el propio presidente del Cabildo daba la razón, en la que se decía que cabildos y ayuntamientos no pueden de una forma, como se dice, ejecutiva, llevar a un pleno la declaración de una persona non grata. Que se puede discutir o se puede llevar con otra fórmula, pero que no se podía. Entonces, ante esa decisión, creo que Osvaldo Betancor se puede, pues se elimina. Sin embargo, claro, su socio de gobierno, el Partido Popular, quien lo llevaba, decía, oye, que no, que esto sí se puede llevar. Entonces, yo creo que al final... Sí, y también utilizó una serie de argumentarios y ahora lo que ha dicho el presidente del Cabildo, dice, oye, voy yo ante lo que me dice el PSOE... Está entre la espada y la pared, claro. Y lo que me dice el PP, pues voy a consultar jurídicamente ya de manera seria, que me hagan un informe bien reglamentado, no en boche, sino un informe, digamos, bien estudiado, jurídico, para ver qué decisión tomo. Si se lleva o no se lleva finalmente esa declaración de declarar persona no grata al presidente del gobierno de España, en este caso al socialista Pedro Sánchez. Pues ya veremos cómo acaba el tema, pero antes vamos a ver las explicaciones que ha dado el presidente del Cabildo. Me he visto obligado a suspender el pleno para que se haga un informe jurídico para no favorecer absolutamente a nadie y cumplir estrictamente con los derechos que tienen los unos y los otros, y mientras, pues esperar a que realmente salga este informe jurídico. Así que le he dado al secretario aproximadamente pues una semana, 10 días, que es lo que me ha pedido, para que me diga, conforme a derecho, cuál es la conducta, cuál es el criterio a tomar por parte de la presidencia para no meter cuestiones personales en la hora de convocar el orden del día del pleno. Así explica el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, el motivo por el que se ha suspendido el pleno ordinario de julio. Y es que en 10 días se conocerá si se debatirá en el próximo pleno o no la propuesta del Partido Popular de declarar persona non grata a Pedro Sánchez en Lanzarote y La Graciosa. Propuesta que se presenta en verano, fecha en la que el presidente del gobierno pasa parte de sus vacaciones en el Palacio de la Mareta, en Costa Teguise. Una moción del Partido Popular que dice de declarar a Pedro Sánchez persona non grata. Esto lo presenta el Partido Popular. El presidente, conforme a esos registros de entrada, los pasa a Secretaría, como no puede ser de otra forma, y ahí el Secretaría pues, hace el orden del día. El Partido Socialista presenta un registro de entrada, cuando ya ve lo que es o lo que va a conformar el orden del día del Pleno, y presenta un registro de entrada en el cual solicita pues, la retirada de la misma, advirtiendo de manera expresa que recurrirá a acciones legales que le asistan en defensa de la legalidad. Esto pasa tal día como X. El presidente, lejos de cuestiones políticas, lo que hace es una providencia,
al secretario en el que diga que se haga un informe jurídico acorde a derecho para, conforme a una moción que en este momento tiene un partido político, sin entrar a valorar el contenido. Informe que se llevó a la Junta de Portavoces que se celebró ayer y en la que el secretario del Cabildo recordó una sentencia del Tribunal Supremo de 2024 en la que establece que las declaraciones de personas no gratas carecen de respaldo legal si proceden de las instituciones locales, alusión a la que también hizo referencia el Partido Socialista, mientras que el PP continúa exigiendo el debate de dicha moción. El PSOE calificaba mediante una nota de prensa su desacuerdo con la suspensión del Pleno a lo que consideran amenazas del Partido Popular, dejando de debatir así asuntos importantes para la isla. Descontento que también expresó el consejero y portavoz del Grupo Mixto, Óscar Noda. Que es el fiasco de la política. Es decir, la política de Lanzarote se ha basado en guerras partidistas, guerras políticas, y que no tratan los asuntos verdaderamente importantes de la ciudadanía, de las familias y de la gente de Lanzarote y La Graciosa. Entonces, creo que eso, ante todo, hay que ponerlo en el cielo. Yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a darse cuenta de que aquí hay que buscar una alternativa clara y que trabaje por esta isla y por estas islas, y no entrando en partidismos de si viene, es grato o no grato, la cruz que está en el parque o no está en el parque. Yo creo que aquí hay que venir a hablar de vivienda, del agua, del ciclo integral del agua, del transporte público, de la recogida de residuos, en definitiva de los problemas que verdaderamente preocupan a las familias de Lanzarote. Y creo que si eso no se hace, realmente el nivel político que estamos teniendo ahora mismo en esta isla es bastante precario. Y es que no celebrar hoy este pleno también ha supuesto aplazar otros temas de interés para la isla. Hoy, por ejemplo, íbamos a traer la modificación de una partida presupuestaria para adquirir un edificio en Arrecife para dotar a Lanzarote de una segunda biblioteca. Eso se iba a votar hoy. Hoy se iba a modificar los miembros del órgano ambiental y esto puede tener una consecuencia trasladada en el tiempo, que en vez de lo que íbamos a votar hoy, que íbamos a agilizar toda la herramienta del planeamiento de Lanzarote, pues lógicamente bajo la suspensión y la publicación estaríamos hablando septiembre-octubre. Hoy vamos a aprobar un trabajo que ha hecho el compañero Marcha Acuña de aprobar primera vez en la historia un reglamento del Consejo Insular del tercer sector en el cual íbamos a permitir la constitución oficial de un nuevo órgano de participación, de consulta y de asesoramiento en la materia del tercer sector. Hoy vamos a dar explicaciones por parte de Miguel Ángel Jiménez de cómo están los expedientes de las viviendas del Valterráneo. Bueno, pues la verdad que una pieza muy larga, pero en cualquier caso, en definitiva, un pleno ordinario que se aplaza, puntos que se quedan sin poder celebrarse, y en este caso pues una pena que el tema político que está ahora muy radicalizado entre el Partido Popular y el PSOE pues se transmita a las instituciones locales, precisamente para ver quién se lleva el gato al agua. A mí lo único que el tema de yo siempre estoy en contra de que las instituciones se pronuncien sobre este tipo de cosas. Esto se puede hacer a nivel político, en un pleno lo puedes decir, pero no significar de llevar una moción exclusivamente, porque después no tiene es decir, por mucho que tú declares a una persona no grata, la persona puede venir tranquilamente a la isla porque nadie se lo puede prohibir. No es un tema, sino un tema más político y simbólico. Pero es que el Partido Socialista, por desgracia, juega con una doble vara de medir, porque en 2014, en 2014 se llevó por parte en este caso era el Partido Nacionalista Canario, una moción para declarar persona no grata al ministro Soria, del Partido Popular, pues el PSOE sí que rápidamente le gustó entrar en lo que ellos califican ahora política del odio y de la controversia y en fin, pues eso lo hizo el PSOE. Por lo tanto, es lo que a mí me fastidia. Son todos temas políticos, temas que no afectan al día a día del ciudadano, pero que sí afectan precisamente a el que no se haga el desarrollo normal y que ahora un grupo de gobierno que estaba funcionando bien, como es Coalición Canaria y PP, pues ahora se vea envuelto en este asunto. Yo, como con lo que estás diciendo, como en aquel momento, creo que, ni me acuerdo, pero me imagino que en la mesa yo diría que no declararía persona non grata Soria, digo lo mismo en este caso de Pedro Sánchez, y precisamente es eso, o sea, el Partido Popular sabe lo que es vivir, que estén instigando continuamente a un compañero de partido que por las decisiones, un consejo de ministros, un grupo de, no sé, una determinada política, pues puede ser criticado.
Pero yo creo que aquí volvemos a lo mismo. Es Además, verdad que al votante del PP, Andrés, perdona que te corte, este tipo de cosas es como en lectura interna le viene bien. El hecho de que posiblemente si se hubiera nombrado persona no grata hubiera salido en todos los periódicos de España. El hecho de que una institución donde viene a pasar, una isla donde viene a pasar las vacaciones, se le declare no grato, eso hubiera sido portada de algunos periódicos a nivel nacional, y que es un poco lo que yo creo que buscaba el Partido Popular. No, el Partido Popular, si fuera listo, podría llamar al todo el rollo de la turismofobia, podría decirle, oiga, que no nos sature Pedro Sánchez, que además que luego Pedro Sánchez no viene solo, Pedro Sánchez a lo mejor lleva entre seguridad, familiares y demás, a lo mejor lleva entre 15 y 20 personas. Mínimo. Sí, o sea que también Mínimo, sería... porque solo en guardias civiles... Pero para este caso no hay turismofobia y no hay saturación. Yo repito, yo creo que Lanzarote no debe ser eso, al revés. Lanzarote debe ser un lugar donde se tiene que recibir a la gente de la mejor de las maneras. A lo mejor uno no ha votado a Pedro Sánchez o no está de acuerdo con lo que está haciendo en el gobierno, porque la verdad que lo está en un momento pésimo, con unos niveles de corrupción altísimos, pero aún así yo creo que es el presidente, es legítimo. Además mucha gente lo ha votado y otra gente también se habrá asociado con estos pactos de otros partidos, pero sí es cierto que yo creo que Lanzarote pues tiene que estar al margen de esas políticas, y además que veo también en la actitud del Partido Popular un poco esa pugna con Vox, de ser contundentes y muy como a la derecha, y yo creo que no se debe entrar en ese camino, creo yo. Bueno, y Puerto Calero, que estaba ahí la noticia hace ya unos días, finalmente le ha sido renovado hoy la concesión para seguir explotando ese muelle que construyeron ellos en su día, pues creo que fue, si no me equivoco, hace 40 años, por el señor José Calero, que ahí vemos en imágenes, pues va a tener otros 35 años de concesión, por lo tanto se asegura a todo el mundo de alguna manera que pueda continuar la actividad. Es verdad que ahí pues ahora tendrá que la gente que terminó su concesión, me refiero a los embarcaderos, a los que tenían los atraques, pues tendrán que renovarla y tendrán que pasar, en este caso, por las oficinas de Puerto Calero, porque esto se le renueva, pero tiene que pagar una cantidad de dinero, claro, y comprometerse a hacer una serie de inversiones que creo que son próximas a los 5 millones de euros, que tiene que hacer ahora por esa concesión una mejora en 2 años. Tiene que hacerlo, claro. Sí. Y el puerto tiene que recuperar ese dinero, porque mucha de la gente considera, oye, es que yo compré ese atraque. Usted lo compró, pero lo compró por 40 años. Por una concesión, por el tiempo que duraba esa concesión. Por el mismo tiempo que igual que ellos, ahora tienen que pagar igual. Pero en fin, vamos a ver lo que ocurre. Me están echando en Arrecife. Lo que ocurrió es que finalmente Andrés salió adelante una moción que presentaba el Partido Socialista y consiguió que Coalición Canaria apoyara al Partido Socialista para, de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda, es el asunto de la señora Tobar, María Jesús Tobar, del Partido Popular, hoy vicepresidenta del Cabildo, pero que en su día con Astrid Pérez fue concejala de Asuntos Sociales. En el tema COVID se vio obligada, de alguna manera por las circunstancias, a dar una serie de ayudas por emergencia, ayudas que digamos que se dieron justificadamente a una serie de personas que lo necesitaban, pero el Tribunal de Cuentas entiende que no estaba justificada, no la ayuda que se le daban, sino que el señor que la recibió tenía que argumentar en que se lo gastó, en fin, hacer un procedimiento administrativo que es un disparate, porque estamos hablando de personas que se le dan mayor, 600, discapacitadas, claro, dependientes. Que se le dan 500 euros para que puedan pagar alquiler, para que puedan comer, y le hacen armar un expediente administrativo que es imposible. Sí, fue eso. Entonces lo que se llevaba en el Pleno era también un poco un dardo envenenado que el PSOE saca, porque en verdad con buena fe dicen, oye, es que 2 de mis ediles también están allí, Eva de Anta y Vicky Sande, pero esta decisión también tiene un trasfondo, porque sobre todo el segundo punto. Claro, luego el segundo punto lo que viene a decir es que el primer punto decía que se archivara, que enviaran un informe que existe, hecho de oficio, por una técnica en la que es culpa de cualquier responsabilidad y de cualquier irregularidad. Sí, que no ha habido ningún tipo de beneficio ni dolo a la hora de conceder esa ayuda. Pero el segundo punto de la moción del PSOE, lo que viene a decir que esa decisión del alcalde de no enviar el informe y demás tenía un uso partidista. Entonces la atención estuvo ahí, incluso hubo un receso, de tal manera que Jonathan de León lo que le vino a decir es que votaría a favor de archivar el caso, de mandar el informe,
pero a condición de que el PSOE retirara ese segundo punto del que dice que hay como cierto partidismo. Al final el PSOE dijo que no cambiaba nada, pero logró... Hicieron un receso, claro, hablaron con el que tenía que hablar y le dijeron que ahora hay que aprovechar, sabiendo que hay una sí, división porque del Echenique voto. ya lo había dicho. Ya. Claro, ya Echenique se había pronunciado que iba a votar a favor, dice, hombre, tú tienes que ir a saco en este caso para demostrar que hay discrepancia interna, cosa que ahora le preguntaremos precisamente en el debate a Echenique y Eugenio. Sara, yo te quería preguntar más cosas, pero nos tenemos que ir. Pero hay algunas cosas que tú nos aconsejarías, pero rápido me está diciendo Fran, para el fin de semana. Pues sí, aparte de la balay que empieza a las 5, recordarles que hoy es la actuación o el monólogo de Quique Pérez en Taíche por la fiesta ¿Ah, sí? de Santiago Apóstol y Santa Ana. Oye, pues eso me queda cerca. ¿Viste? ¿A qué hora? A las 9. A las 9 Sí, en el Centro Sociocultural. Sí. Y luego mañana en Arrieta es un día de música, de baile desde las 12 de la mañana por las fiestas en honor a la Señora a la Virgen del Carmen. Que la fiesta de Arrieta cada vez también tiene más popularidad. seguidores. Tú que vives cerca, ¿no? Sí. Yo te he visto muchas veces por allí. Yo me muevo por todos lados, tú lo sabes. Bueno, Sara González, muchas gracias. También Andrés Martínez, porque ahora vamos rápidamente, Andrés y Sara, al debate de los viernes. Bueno, pues en un día muy movido hoy políticamente vamos a empezar en la segunda parte del Café de Periodistas con el debate político. Tenemos a los 4 representantes de partidos políticos de la isla de Lanzarote. En este caso vamos a empezar por nuestra izquierda y no podría ser de otra manera que por la representante del Partido Socialista, en este caso Marlene Romero. Buenas tardes, Marlene, concejala de urbanismo para la gente que no te conozca todavía, concejala de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé, además de otras cosas. Sí. Bueno, vamos a saludar también a Echenique y Eugenio, que en esta ocasión llegó el último, pero llegó a tiempo. Buenas tardes, don Echenique y Eugenio. Es verdad que hoy tenía una especie de excusa, mejor que otras veces, en el caso de que tenía hoy pleno, ¿no? Sinceramente el pleno acabó a las 11 de la mañana y el motivo no es el pleno, pero bueno, salí y lo típico se fue uno enredando, pero bueno. Que llegué, hombre, no llegué tarde, llegué a tiempo. Los demás son impuntuales porque llegaron antes de la hora. Sí. Bueno, vamos a saludar también a Jonás Álvarez, que es concejal en la oposición de Teguise. Primero, Teguise, buenas tardes, ¿cómo estamos, Jonás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, y también está por el Partido Popular, en este caso, don Juan Monzón, buenas tardes, concejal también de Yaiza y consejero de Deporte del Cabildo de Lanzarote. Muy buenas tardes. Bueno, si me van a permitir, no estaba en el orden del día, pero como está aquí Echenique y es un tema de actualidad y lo hemos tratado en la primera parte de manera somera, Echenique acaba de terminar el pleno, hace un tiempito acaba de terminar el pleno de Arrecife y uno de los temas más comentados ha sido esa votación por el llamado caso Tobar, donde el PSOE presentaba una moción de censura, una moción para de alguna... Traicionó el subconsciente. Presentado una moción para el famoso caso Tobar, que es un medio follón para los públicos, pero bueno, una ayuda que se dieron en su día por parte del área social, tanto en la época de Abadeantra, de Vicky Sander y también de María Jesús Tobar, y al final el Tribunal de Cuentas pues cree que ha podido haber una serie de irregularidades, que no se justificaron bien esa ayuda. Lo cierto es que el PSOE pedía que se trasladara ese informe que hay en el Ayuntamiento de Arrecife, que es favorable a estas personas, se trasladara a la audiencia de cuentas. Y al final salió adelante esa moción gracias a ustedes, a Coalición Canaria, no al Partido Popular, cuando parecería lo lógico de cara de que María Jesús Tobar es del PP. Bueno, los motivos de los votos del PP corresponde darlos al PP. En esta moción no es la única en la que hoy votamos diferente el Partido Popular de Coalición Canaria, también en la moción de Vox con el tema de la cruz de la Iglesia, y es bastante habitual que especialmente aquellos puntos que tienen una connotación ideológica, tenemos ideologías distintas y más allá de que los puntos que llevamos como ayuntamiento, pues evidentemente los consensuamos y los llevamos a pleno, pues hay mociones en las que estamos de acuerdo o en contra y cada uno vota y las mayorías del pleno manda. Con el tema de esta moción concreta de traslado del informe a la audiencia de cuentas, y además el voto fue, porque así lo pidió el grupo PSOE individual y personal de cada uno, yo y mis compañeros, creo que en la misma línea, votamos lo que nos hubiera gustado que se votara si estuviéramos en esa situación. Hay 3
excompañeras o compañeras de corporación en distintas épocas que se han visto envueltas en un procedimiento administrativo. Parece que estamos hablando de que aquí se ha llevado dinero nadie, ¿no? Un procedimiento administrativo, si unas subvenciones se dieron bien o se dieron mal, y todo lo que el ayuntamiento pueda facilitar para que las compañeras que pueden haber cometido un error, repito, administrativo, de si correspondía firmar o no el papel, o si el papel estaba o no estaba, no hay más detrás, aquí no hay que nadie se haya llevado dinero a su casa, ni mucho menos, no estamos hablando de, porque a veces lo pareciera, de un caso de corrupción, evidentemente, sea del PSOE, sea del PP, sea del partido que sea, no se le puede hacer una faena a un compañero. Y si el informe jurídico ayuda a que las compañeras, María Jesús, Eva o Vicky, perdón, que no recordaba, puedan facilitar estas circunstancias, desde luego con mi voto y con el de mi partido o de mis compañeros van a contar siempre. Es decir, que ahora va a ir a la audiencia ese informe que de alguna manera despeja las posibles dudas que pudieran haber, de un informe jurídico, me refiero. De hecho, el alcalde comentó que ya había dado traslado de ese informe en la mañana de hoy, es decir, previo incluso a la moción. El debate luego surgió, y yo entiendo también políticamente, en la política, de que al PSOE le gustaba que votáramos distinto, y entonces esa parte que intentó en la segunda, es decir, habían dos exponentes. El primero decía que se pasara el informe de la audiencia de cuentas y el segundo, por así decirlo, criticaba la acción del alcalde en este procedimiento. El alcalde decía, oye, si retiras el segundo, yo también voto a favor del primero. Ellos no quisieron retirarlo y se votó la moción. Yo entiendo que lo importante de esa moción era el punto primero, que este informe se diera traslado, porque además el informe es claro, dicen los servicios jurídicos municipales que no ha habido ni enriquecimiento, ni dolo, ni ninguna mala intención por parte ni de los trabajadores municipales ni de los políticos. Y si eso lo dice un funcionario público, yo creo que debe saberlo la audiencia de cuentas. Bueno, no sé qué te parece todo este tema. Bueno, ¿Cree que ahí acierta, digamos, el que se haya aprobado esa moción porque es favorable a personas sin lugar políticas? a dudas, que en muchas eso veces parece que hay que atacar a los políticos porque sean políticos. Y en lo que no coincido, mira, estaba leyendo antes de venir el titular de Lancelot, Sí, justamente, sí. El PSOE rompe o... El PSOE divide al grupo de gobierno de Arrecife por el caso Tomás. No, esto es como cuando los amantes, ¿no? La culpa no es del amante, el matrimonio estaba roto antes, o por lo menos ya hay discrepancias entre el ¿Pero usted matrimonio. cree que Coalición Canaria y el PP están rotos en Arrecife? Pues creo que se pone de manifiesto esa discrepancia, y hay otra cuestión que a mí me sorprende muchísimo, porque apoyando el argumentario de Chedey, en que si hay... Desde luego no ha habido ningún caso de corrupción, nadie, ninguno de los tres nombres que se han dado aquí parece que se le acusara, parece no, hay evidencias de que no se han llevado dinero para su casa, ha sido un trámite administrativo de justificación y corrígenme. De tema de ayuda. De ayudas sociales. De ayudas sociales o de justificación de los mismos. A mí lo que me sorprende... Y Marlene, perdona que te interrumpa, digo, porque es importante que la gente lo sepa, si esas ayudas no se hubieran dado por justificadas, que es lo que hicieron las compañeras, esa gente que las recibió, que muchas veces no tienen ni la forma de demostrarlo, hubiera tenido una deuda con la administración que le hubiera impedido, siendo usuario de los servicios sociales, recibir otras ayudas. Claro. Es decir, lo digo, lo dije y lo diré, cualquiera en las circunstancias de María Jesús, de Eva o de Vicky, hubiera hecho exactamente lo mismo pensando en el interés general. Aquí lo grave de todo este asunto, o lo curioso de todo este asunto, porque Jonathan de León, teniendo esa información, teniendo esos informes, lo remite hoy antes de esta moción. Eso es lo raro y es una cosa que tendrá que explicar él a sus compañeros y a los míos. La actuación aquí, que ha sido errónea y equivocadísima por un tema de rencillas personales, y parece que a nadie se le esconde, es la actuación de Jonathan de León. Es decir, usted lo que está insinuando y el PSOE lo que está insinuando es que Jonathan de León ha jugado sucio contra su propia compañera. Parece que si lo mismo que hizo esta mañana, antes de debatir la moción, lo hubiese hecho cuando remitió la otra información al Tribunal de Cuentas, no hubiésemos llegado a esta moción. Y ese informe ya obraba en su poder. Juan, y usted que está ahí entre dos aguas, en el sentido de que usted tiene que defender al Partido Popular, la sigla, ¿qué le parece que el Partido Popular se vea envuelto en este tema el alcalde Jonathan de León de Arrecife? Bueno, yo creo que esto se hubiese evitado si en primera instancia, cuando el alcalde toma la decisión de personarse o decir que se persone la propia administración, el ayuntamiento, pues hubiese pedido un informe previo que arrojara pues algún indicio de poder posicionarse al respecto y demás, ¿no? Es decir, que se equivocó el amigo Jonathan. Probablemente yo entiendo que se haya equivocado. No intencionadamente, no como dice el PSOE, no fue con maldad. A lo mejor en su momento o se dejó asesorar mal o se asesoró mal de que se entendía que el procedimiento era personarse por si había alguna causa, claro. ¿no? No entendiendo que había causa. No por querer perjudicar a una compañera de partido. Pero previo a eso, evidentemente, que es curioso que no ha asistido nunca hasta la fecha,
era que hubiese un informe de secretaría del ayuntamiento corroborando poder personarse o un informe jurídico. Entonces, esto es lo que un poco pues, no se entiende y llama la atención, pero evidentemente creo que no hubo ninguna maldad por parte del compañero, sino el compañero intentó actuar de manera transparente para que la transparencia en la gestión municipal sea eficiente, pero claro, no se dio cuenta de los daños colaterales que hacía a su propia compañera y en este caso ex política de esa administración en su momento, porque han tenido que avalar con su patrimonio personal fianza en audiencia de cuenta, por si hay algún caso al respecto. Ahora lo que espero es que con este informe que se dé traslado, la audiencia de cuentas vea que no hay causa y que anule todo el procedimiento. Qué casualidad en aras de esa transparencia y de esa colaboración del alcalde, teniendo en su poder ese informe, lo haya trasladado hoy, como bien corrobora aquí el teniente alcalde de Arrecife, y no hace una semana, un mes o dos atrás, y hubiésemos evitado esto. ¿De cuándo está ese informe? No se hizo ayer. Hace ya varios meses. Desde el mes de abril. Claro, no quiero equivocarme. Estamos en julio. Hay que poner eso de manifiesto y por lo tanto tu alegato de compañeros está bien, pero creo que es público notorio que cuidado que el fuego es de los amigos. Yo sé, Jonás, que tú estás con Teguise, porque para ti lo primero es Teguise y lo segundo es Lanzarote, pero en este caso, Jonás, ¿qué te parece este lío? Hombre, me iba a remitir a ello, ¿no? Desde cuándo estaba ese informe y no se había dado traslado, no se había puesto ni siquiera a disposición, ¿no? Creo que se ha puesto al final hoy, esta mañana, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar en más o en mayor polémica si fue intencionadamente o no, eso lo tendrán que, los propios compañeros tendrán que decidirlo o tendrán que hablarlo si ha sido intencionadamente o no, pero sí es verdad que ha habido esa falta probablemente de comunicación, incluso con los propios compañeros o con María Jesús, incluso que la he escuchado hablar de este tema en algunas ocasiones y bastante afectada, no es para menos, evidentemente cuando se está o cuando no se ha puesto a disposición de la audiencia de cuentas, pues ese informe que tenían sus compañeros de partido desde el mes de abril. Es lo que llama realmente la atención. Y bueno, luego el voto diferenciado, bueno, no quiero yo tampoco pronunciarme sobre esa diferencia de voto en este caso, porque entiendo también lo que decía Echeday, que evidentemente cualquier otra cuestión que no entre dentro del ámbito municipal, pues siempre han votado a favor. Por tanto, entonces no voy a ser yo quien diga nada más allá con la diferencia de este voto. Bueno, en cualquier caso es un tema es importante, sobre todo para las personas que están implicadas. Es decir, por mucho, como bien dice, yo comparto plenamente lo que ha dicho Echeday Eugenio. Es decir, porque muchas veces parece que los políticos, oye, si se le da leña no pasa nada. Oye, estamos jugando con patrimonios personales de esas personas. Y aparte de la honorabilidad, que yo creo que está demostrado que en estos casos, para que todo el mundo lo entienda, es que dan unas ayudas a unas personas, fueron unas ayudas de emergencia, si no me equivoco, la mayor parte de ellas, se dan todas ellas de emergencia, y luego hay que justificarla, y ahí hubo un problema de justificación. Pero esas personas, como no lo habían justificado, el problema es que no se le podía seguir dando ayuda cuando la necesitaban. Y tanto Eva de Anta como la Vicky Sández del PSOE como la señora Tobar fueron a actuar de manera correcta. De hecho, Tobar ha dicho que aunque otra vez pudiera, digamos, prevaricar entre comillas, lo haría otra vez por esa gente. Es decir, el acto fue que dieron por justificada una subvención. Sí, efectivamente. Que estamos hablando de ayudas de 500 euros, de 600 euros, de 1000 euros a una familia para alquiler, para comida, para poner en contexto porque creo que es lo justo. Y resulta que cuando se pide a esas personas que justifiquen, muchas ya no tenían los recibos, otras estamos hablando de perfiles con determinada, mucha gente que vive incluso en la calle o que tiene circunstancias muy complicadas y no tiene la posibilidad de justificarlo. Y había dos opciones: o declaras la deuda de la persona con el ayuntamiento, con lo que impide que esa gente pueda volver a recibir una ayuda del ayuntamiento, o das por justificadas esas subvenciones. Y como se suele decir, esto en la audiencia de cuentas cogen un montón de expedientes, un montón de ayuntamientos, como digo yo, lo tiran al aire y los que caen en la mesa son los que miran. Sí. Le tocó a Arrecife. Bueno, pero estoy seguro que un montón de ayuntamientos... Miraron cuatro. Bueno, de uno empiezan a tirar de otro, es decir, por la misma... Pero que estoy seguro que un montón de ayuntamientos ocurre, porque lo que hay es un defecto en la norma. Es decir, la norma debe cambiar, que para este tipo de ayudas tiene que haber otro tipo, es decir, son ayudas que si hay un funcionario que dice que corresponde darlo porque certifica bajo su responsabilidad que esa gente tiene condiciones de marginalidad. Ahí debe terminar. Oye, pues ahí debe acabar el procedimiento. Bueno, pues yo creo que está más que claro. Lo que pasa es que es verdad que nos da grado para las personas que han tenido que ir a la audiencia de cuentas
incluso a veces, no sé con qué intención, sacarle la fotografía a mi compañera María Tobar entrando en Madrid en la audiencia de cuentas, si esto es una maldad política, si esto está causado con doble intención, y esto es lo que yo soy solidario con mi compañera María, porque ha pasado un calvario, entiendo que Eva y Vicky más de lo mismo, porque se encuentra en una situación no deseable cuando sabe perfectamente que aquí no ha habido un enriquecimiento personal a través de la política, sino todo lo contrario, y más justifico la época de María Tobar, que fue incluso esas ayudas en épocas de COVID. Sí, es decir, más que justificada también. Más que justificada. Yo de todas maneras ahí donde está evidentemente el problema no es tanto en eso, que esos son problemas para esas 3 personas, pero el problema político donde está es porque si el ayuntamiento pudo actuar de una manera más firme en el sentido de desvincular de cualquier duda en el procedimiento a estas personas. Ahí es donde está la duda. Yo, sinceramente, como suelo ser me gusta siempre pensar bien, yo siempre voy de positivo, yo siempre veo, cuando me hablan de alguien mal, siempre busco, bueno, pero tiene algo positivo, siempre me gusta buscar las cosas positivas, y yo creo que Jonathan de León, sinceramente, más allá de que en apariencia pueda parecer que lo hizo por esta guerra interna que puede haber en el Partido Popular, quiero pensar que no lo hizo para fastidiar a su compañera. Sinceramente lo quiero pensar, y me puedo equivocar, Marlene, me puedo equivocar, y casi siempre me equivoco, pero porque me gusta pensar bien. Yo soy como la gente del PSOE, que pongo la mano en el fuego por Ábalos. Yo que soy una persona... Marlene quiere meter el dedo en la llaga. Yo soy una persona que en esto me asemejo mucho a Jorge. Pienso bien de las personas, creo en la bondad de la gente. Claro. Lo que también creo es que cuando tienes a una compañera, y perdóname la expresión, acogotada, o a otras antiguas miembros de la corporación acogotadas, y tienes una información que les puede ayudar y no haces uso de ella, pues... un error posiblemente haya sido. A lo mejor es la excepción y de la norma, y no todo el mundo es tan bueno, y hay una excepcionalidad. Bueno, solo que digo eso. El tiempo lo dirá. Es verdad que internamente hay un problema, y eso lo sabe todo el mundo en este tema, porque a la presidenta del Partido Popular, Esther Pérez, no le ha gustado nada la actuación del Ayuntamiento de Arrecife, en concreto de su alcalde, Jonathan de León, en este asunto. Y esta es la verdad, y como no se puede ocultar las cosas, pues no se ocultan. Bueno, aquí el que no se entretiene en Lanzarote es porque no quiere, porque saltamos de Arrecife y nos vamos ahora al Cabildo de Lanzarote. Ahí voy a empezar por Juan, porque es consejero y estará más al día sobre lo que ha ocurrido hoy. Hoy creo que a las 9:30 estaba previsto celebrar un pleno ordinario, lo que tienen que celebrar uno cada mes el Cabildo de Lanzarote. Pero finalmente, 5 o 6 minutos antes, se suspendía por el presidente del Cabildo. ¿Por qué? Dicen que por las presiones que el Partido Popular le ha hecho al presidente del Cabildo, diciendo, oiga, tenga cuidado usted, porque nosotros hemos presentado una moción para que el amigo Pedro Sánchez sea declarado persona no grata y que no venga a disfrutar del Palacio de la Mareta de Costa Teguise, pero al final Osvaldo había dicho que no se debatiera esa moción que usted había presentado. Bueno, habrá que preguntarle a Osvaldo por qué toma esa decisión. Nosotros seguimos haciendo hincapié en que ya había un pleno convocado, es decir, unas comisiones convocadas donde en el orden del pleno y en las comisiones estaba incluida esa moción, y resulta que a posteriori de celebrarse esas comisiones previas al pleno, el Partido Socialista presenta un escrito discrepando o pidiendo que no ampare a esa moción para que se eleve a debatir al pleno. Posteriormente el presidente decide pedir un informe al secretario. ¿En la Junta de Portavoces pudo ser, Juan? A posteriori. Es decir, que para nosotros incluso entendemos que llega a destiempo. Es decir, ya hay unas comisiones convocadas y se está tratando el asunto, los puntos del pleno donde estaba. Pero la Junta de Portavoces fue ayer, ¿no? Ayer fue, sí, pero se celebró también las comisiones. También, al mismo día. Sí. Y en esas comisiones pues estaba en el orden del día la moción del Partido Popular, y a posteriori con ese escrito que presenta el Partido Socialista y un escrito que hace la Secretaría del Cabildo, el presidente decide dejar fuera la moción del Partido Popular. Nosotros entendemos que estamos en nuestro legítimo derecho de que esa moción sí tiene cabida para ir en el orden del día del Pleno, y es lo que hemos defendido a través de un escrito que nuevamente, una vez que se decide retirarla, hacemos llegar al presidente de la institución. Hay que recordar que ¿por qué a Osvaldo Betancourt presidente? Porque es un cabildo presidencialista y evidentemente se dirige, igual que ha decidido el presidente retirar la moción, es al presidente al que nos dirigimos para que reconsidere la situación y que nos ampara la legalidad para que esa moción se pueda debatir libremente en el Pleno.
Bueno, Marlene, yo me imagino que el PSOE ya tiene las manos desgastadas de tanto frotársela, ¿no? En ese sentido, porque estarán muy contentos, ¿no? Que haya también provocado otra división, no solo en Arrecife, que aunque en Arrecife ha aclarado el señor Echedey que es una cuestión ideológica y no de ningún tipo de discrepancia interna con el PP, en cambio si me permites la broma, ¿qué tal? Vuelvo al ejemplo de antes, o sea, al matrimonio y al amante. Creo que lo que es bochornoso para esta isla, y hoy estoy francamente enfadada como ciudadana, es que se haya suspendido un pleno por un tema que no es trascendental para esta isla, que se inicia con una, permítanseme la expresión, bravacunería de la presidenta Astrid Pérez, que se erige portavoz de todos los conejeros, no sé muy bien en calidad de qué, porque si nos vamos a los votos que la refrendan, es la tercera fuerza política de esta isla, y entonces se erige portavoz de todos los conejeros para hacer unas declaraciones que yo pensé que fue en un acalorado debate y que cuando tuviera un periodo de reflexión diría, bueno, dejo esto aquí. Pero no solo con no dejarlo, lo lleva a una moción que además se demuestra con una sentencia del Tribunal Superior que no procede presentarla. Y así no lo dice la sentencia, lo dicen los servicios jurídicos del Cabildo, y por eso entiendo yo que el presidente, con ese informe jurídico de la máxima representación jurídica, y válgame la redundancia, de la institución, decide retirarlo de la orden del Pleno. Hasta ahí, medianamente... Ahí usted apoya la medida del presidente, de Osvaldo. Total, es que tiene que apoyarla porque el cumplimiento de la norma. Correcto, hasta ahí todo bien. Después de ahí... Pero usted lo que se cabrea es que hoy por la mañana, cuando llegan allí ya, usted está preparadito. Pedí ahora la orden, o sea, el orden del día de todo el Pleno, y habían del orden de 15 puntos, y entonces aquí la realidad es que tenemos 15 puntos que eran importantes para los ciudadanos de este municipio, metidos en un cajón a la espera de que resuelvan sus problemas internos y que son incapaces de solucionar los problemas de los vecinos de Lanzarote, perdona. Yo lo veo con perplejo, lo veo de una irresponsabilidad, y de verdad creo que ustedes, que han sido capaces de formar una mayoría democrática, pero son incapaces de ponerse de acuerdo en lo más mínimo, pues señores, tengan altura de mira, o sea, pónganse a trabajar para la ciudadanía o de un pasito al lado, que hay otros que queremos hacerlo. Es que lo veo desde fuera, y como expectante esta mañana que entro a ver las noticias y digo, pero esto no puede ser, y no puede ser que se releguen los problemas o las soluciones por un problema de orgullo, porque vamos a ser coherentes, o sea, la declaración no procede, pero si procediera tampoco le afectaba en el día a día de los vecinos de los lanzaroteños. Pónganse a trabajar para aquellos que están mandatados, que es para solucionar la vida de estos ciudadanos. Echedey, yo creo que la pregunta, yo sé que tú ahí no puedes ser portavoz de Osvaldo, que tendrá su opinión, y después ya de hecho en la primera parte dimos él justificó por qué había hecho esta suspensión, vamos a decir cautelar o provisional del Pleno, porque el Pleno se va a celebrar según él, y por lo tanto esos temas importantes que dice Marlene se van a tratar, pero van a tardar un par de semanas más. ¿Cree que se equivoca el grupo de gobierno con este tipo de lío, conmociones que muchas veces pues se pueden presentar, pero que parece que no tienen por lo menos un sentido, es decir, el Cabildo no puede, como institución, según se interpretan algunos, no puede decir que una persona no es grata en la isla de Lanzarote? Bueno, sí puedo hacer de portavoz de Osvaldo en esta mesa, porque además puedo manifestar que el cabreo y la decepción que tenía hoy el presidente era brutal por las formas de los unos y de los otros. Y esta es la realidad, es decir, al final estamos hablando de una moción que ni trae, ni lleva, ni quita, ni pone nada a la ciudadanía de Lanzarote. Que el PSOE montó en armas porque se llevaba y porque era una ilegalidad y no sé qué, pero es que el mismo PSOE llevó mociones iguales cuando el señor Soria estaba con el tema del petróleo y las llevó a las instituciones y la llegó a aprobar en un ayuntamiento como el de Arrecife. Digo, para poner todo en su sitio, todos son iguales. Si me permite, no fue el PSOE quien llevó la moción en ese momento, y también en Arrecife les digo, sí, no, en Arrecife eso habla, sí. Alternativa Ciudadana. Fue alternativa. Pero la votó, me refiero. No, en Arrecife fue el Partido Nacionalista Canario, que en aquel momento era Emilia Perdón. Perdón. Pero es verdad que el PSOE la apoyó. En cualquier caso, solo dice
Bueno, Sí, digo, Ya que termine Jedi. y repito, y lo decía hoy en el Pleno con el tema de la cruz, están empeñados en dividir esta sociedad entre buenos y malos, entre izquierdas y derechas, y se olvidan unos y otros de que lo importante es el trabajo que tenemos que hacer para sacar los asuntos de esta isla adelante. Hoy iban iniciativas al Pleno de vivienda fundamentales. Hoy iban iniciativas con respecto a la incorporación de remanentes del Cabildo para que puedan trabajar. Oír al Partido Socialista hablar de que el presidente está incumpliendo la ley porque retrasa un pleno, cuando estuvo 15 plenos, 15 plenos sin convocar María Dolores Corujo Berriel del Cabildo Insular de Lanzarote. Ese argumentario, Jedi, que te lo compro. Yo no, es que no me lo puedo comprar porque no lo he terminado. O sea, es decir, de verdad, y hago una invitación a todos los lados, miro a la izquierda y miro a la derecha, vamos a ponernos a trabajar y a olvidarnos de que, porque esto no son mociones ni que afecten a Lanzarote, está todo el mundo mirando, uno desde Ferraz y el otro desde Génova, para ver cómo ganan un puño de votos más si vienen unas elecciones generales, o si gana la izquierda o si gana la derecha, les da igual lo que esté pasando en Lanzarote. Declarar o no, primero, si hay un informe del secretario que dice que ese punto no se puede llevar al orden del día, pues no se lleva, porque para eso está el secretario como valedor de los servicios jurídicos del Cabildo. Y por eso, y lo siento, y tengo aquí a Juan sentado al lado, no se puede cabrear, y si se cabrea tiene dos trabajos el Partido Popular, porque las leyes son para cumplirlas y cumplirlas todas. Pero tampoco tiene derecho el Partido Socialista a cabrearse porque el PP ahora pretende hacer lo que ellos hicieron cuando Soria, es decir, pero que parecemos niños chicos, pónganse a trabajar y déjense de utilizar las instituciones para el politiqueo rancio, porque es lo que es. La cruz de la iglesia es exactamente lo mismo. Están utilizando para dividir cristianos y no cristianos, falangistas, pero ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de que hay una ley de memoria histórica y habrá un informe jurídico que diga si la cruz tiene que estar o no tiene que estar. Y lo que diga el informe haremos. Claro. Y ya está. Y no son buenos ni malos los que cumplen. Las leyes están y hay que cumplirlas. Venga, Cuando no nos gusta las cambiamos. Vamos a ser más breves en las intervenciones para que pueda participar Jonás, porque si no, Jonás, el hombre, claro, lo meten aquí en lío, que no tiene directamente que ver con él, pero sí es verdad que como ciudadano, y por eso lo invitamos como ciudadano, sí puede tener su opinión. ¿Cómo ve todo este tema? Bueno, yo creo que simplemente se ha trasladado. Pero hizo bien el presidente del Cabildo suspendiendo el pleno para pedir por supuesto, informe. sí, además tiene un informe también del secretario donde le dice que no lo debería de haber llevado, pues evidentemente, claro que lo hizo bien. Hizo bien quitándolo. Quitándolo. Lo de suspender el pleno todavía no sé muy bien por qué. Hombre, evidentemente. Quitándolo del orden del día. Porque igual que tiene derecho el Partido Socialista a registrar un informe y solicitar al presidente un informe jurídico al secretario, cuando el Partido Popular presenta un informe, también tiene derecho el Partido Popular para que el secretario emita un informe y que el presidente dictamine. Los mismos derechos que tiene el PSOE los tiene el PP. Tiene cierta lógica, vale. más allá de que podamos estar de acuerdo en que muchas veces este tipo de asuntos pues lo que hace es entretener a los ciudadanos en cosas que no importan, pero más allá de eso, sí es verdad, de mi punto de vista, es verdad que es lógico que si el PP presenta ahora un argumentario y en este caso pide también que se celebre, esos compañeros de socios tienen que por lo menos estudiarlo jurídicamente. Otra cosa es que después se perjudique o no al resto de los Lo que ciudadanos. está claro es que hemos trasladado o han trasladado algunos aquí a la isla de Lanzarote el rancio debate que se está llevando, por ejemplo, en las Cortes Generales con esa guerra política que al final no supone mejoras ni beneficios para en este caso para los vecinos de la isla de Lanzarote en absoluto. Se quedaron, como decían los compañeros, se quedaron 15 puntos o 14 puntos sobre la mesa que podrían beneficiar, en este caso, o podrían ser de mejora o propuestas de los distintos grupos políticos se quedaron sobre la mesa a expensas de la celebración del próximo pleno. Pero también está claro, es que se ha enfrascado en la isla de Lanzarote, entre la derecha y la izquierda, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, se han enfrascado en un debate que no está beneficiando en absoluto. Porque mire, declarar una persona non grata, que primero creo que es un error al presidente del Estado, nos guste o no nos guste, ha sido elegido democráticamente, es presidente de un Estado, por lo tanto yo creo que una administración de ese Estado lo declare persona non grata, creo que es un error. Empezando por ahí. Luego, evidentemente, ¿qué supone el que se le declare persona non grata? Que se salga a la prensa y solamente se ponga en la prensa que Lanzarote lo ha declarado persona non grata. Única y exclusivamente. No tienen y además, conociendo a Pedro Sánchez, aunque lo declare persona non grata, va a venir. Va a venir y no tiene ningún tipo de repercusión. Pero sí me gustaría que antes lo sacaron, la que montó el Partido Popular cuando en diversos ayuntamientos, como por ejemplo en el de Gran Canaria, se intentó declarar a José Manuel Soria, que no salió adelante, como persona non grata, y había sido alcalde de esa ciudad. Entonces,
No entiendo cómo antes se montó en cólera el Partido Popular, o montó en cólera en esa época el Partido Popular, y ahora llevan una moción o una propuesta para declarar, en este caso, al presidente del Estado, insisto, nos guste o no nos guste, como persona non grata. Al final, hemos perdido una oportunidad o hemos perdido una sesión plenaria para debatir propuestas de mejora, evidentemente, para la isla de Lanzarote, enfrascados en este tipo de historias que no llevan a nada. Si me permite, voy a dejar a Juan porque más o menos los tres han aludido a él y me gustaría saltar otro tema, pero por lo menos para que tenga opción de poder responder a todo. Jonás, ¿no entiende usted que nosotros llevemos esta propuesta a personas no gratas? Pero ¿entendía usted o entiendo, comparte usted que el Partido Socialista llevara, o la Alternativa Ciudadana, a Lanzarote, persona no grata, José Manuel Soria, siendo ministro, y sí lo apoyó, en este caso, el Partido Socialista, y salió en adelante nombrando, y hasta el día de hoy sigue en vigor ese acuerdo plenario de persona no grata a José Manuel Soria, siendo ministro? Es decir, si no comparte una cosa, tampoco comparte la otra. Por lo tanto, vamos a ser serios en ese aspecto. Si unos tienen derecho, si unos tienen derecho, y ya se ha demostrado que a diferentes administraciones públicas aquí en Lanzarote, tanto Cabildo como Ayuntamiento, se presentan propuestas y mociones para declarar personas no gratas, estamos en el legítimo derecho de también hacerlo nosotros. Es decir, yo le digo que no lo comparto, ni comparto lo de uno ni comparto lo de otro. Pero es que ustedes no compartían lo de uno, pero sí comparten lo de otro. El problema entonces lo tiene el Partido Popular. No, el Partido Popular, vamos a ver, no, eso no es así. El Partido Popular, y vuelvo, insisto. ¿Le parecía bien que Soria fuera persona non grata? ¿Dónde? Aquí, en Arrecife o en cualquier otra... Claro que no compartimos ese criterio. ¿Y sí le parece bien que en este caso el presidente del Estado sí? No, eso lo dirá la ciudadanía de los partidos que están en las propias instituciones. Nosotros tenemos nuestro posicionamiento claro. Son las fuerzas políticas que lo proponen, no la ciudadanía. Sí, la ciudadanía representa a las fuerzas políticas en una administración pública como el Cabildo, y será las formaciones políticas las que lo dictaminen. Nosotros lo tenemos claro, que no es persona grata. Pero lo que queremos decir es que no se nos puede cortar la libertad de que una moción presentada en derecho, con tiempo y forma, y que cumple y avala la ley. Es decir, la propia ley. Si usted habla de una sentencia que dice, y yo le digo lo que dice la sentencia, dice, no está prohibida por ley presentar una moción en este tipo, pero debe hacerse de forma cuidadosa, respetuosa y justificada en términos políticos. Aunque la moción pueda ser aprobada, puede ser recurrida jurídicamente por quien estime conveniente. Y lo que dice aquí, presentar mociones simbólicas o políticas, como declarar a personas no gratas o personas en situación, forma parte del ejercicio del derecho de la autonomía local y la libertad de expresión institucional. Y eso es lo que nosotros pedimos. Pero eso quién lo dice. Eso dice la propia ley. Una ley establece. Hay una y nosotros es el escrito. Aunque no tenga efecto jurídico ninguno. Parece cuando hay una... Pero es que no lo entiende pero solo déjame que me permite. Cuando se redacta el secretario de la institución. Cuando se redacta... Sí, pero cuando estar aquí hablando tú y yo de la interpretación de una norma que hasta el propio secretario parece que pero entiende el Partido lo mismo. Popular puede discrepar del informe de secretaría o no puede. Ustedes me dicen en el 2014, en el 2014 llevamos... Pues, oiga, si esa sentencia, como parece ser, es del 2004, permítanme el comentario, solo demuestra que nosotros hacemos los deberes y ustedes no. Haber buscado esa sentencia del 2004 y haber peleado por eso. Sí, claro, y he buscado la sentencia a la que usted... Solo demuestra la ineficacia o la poco rigurosidad, poco trabajo. Solo es ir a la ley y escuchar y ver una y ver otra, que he ido, y lo que dice la sentencia que usted dice que tumba, que no se puede presentar esa moción, es cuando se entra en una redacción de moción para personas no gratas y se entra en el desprestigio, en el insulto y en la falta de respeto a ese político. Y yo le pido que usted lea la moción del Partido Popular y en ningún momento entra en la descalificación de Pedro Sánchez, en el insulto a Pedro Sánchez. ¿Habrá algo más insultante que llamarte corrupto sin haber una sentencia no, medio? Que su gobierno está bajo la lupa de la corrupción. Y es así, lo ha dicho el propio Pedro Sánchez, que ha apartado a su ministro Ábalos por alejarlo de la corrupción que supuestamente se estaba llevando a cabo en su gobierno. Aquí hay una diferencia. Por lo tanto, quien ha dicho que probablemente... entre ustedes y nosotros, que Santos Cerdán todavía o Ábalos o Koldo son supuestos delincuentes y ustedes tienen... Si son supuestos delincuentes, ¿por qué le han quitado el carnet del Partido Socialista? Por transparencia y porque ustedes mismos y Pedro Sánchez ha dicho que son unos corruptos. A día de hoy lo único que hay es un informe de la UCO. Un informe de la UCO. Tiempo, se acabó, única y exclusivamente. ¿Por qué le quitan el carnet del Partido Socialista? Me permite, porque teníamos entre los temas que yo más o menos expongo, que son provisionales y después la actualidad es la que manda, como no puede ser de otra cosa en los debates, si me permiten cambiar el tema de la política de desocupación que está aplicando el Ayuntamiento de Arrecife en esos fumaderos de la ciudad, me gustaría tratar un asunto que puede ser de más enjundia de cara al futuro. Si me lo permite, Echedey, Coalición Canaria ha propuesto, leo aquí en Lancelot,
que proponer al ayuntamiento o al cabildo, no sé a quién, que compre en este caso el islote del Francés, dado la circunstancia de que ahora podría adquirirse a un precio más barato. Bueno, ¿Quién? ¿El ayuntamiento? ¿Usted propone que sea el ayuntamiento? nosotros desde el seno de la organización política decimos que se sienten las tres administraciones con la propiedad a hablar de una pieza de suelo que creo que a nadie se nos esconde que es estratégica para el desarrollo económico y futuro de la ciudad de Arrecife, es decir, es uno de los suelos más privilegiados de la ciudad. Tenemos ahora una sentencia que no es firme todavía, que creo que hay cierta confusión, es decir, con el cambio legislativo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia caben en casación en el Tribunal Supremo, que es el que ha contestado ese recurso, pero también caben en casación a otra sala del Tribunal Superior de Justicia y la otra sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias todavía no se ha pronunciado con respecto a la sentencia. Pero es verdad que con este primer pronunciamiento del Tribunal Supremo y con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, evidentemente las pretensiones económicas de la propiedad han tenido que bajar, porque no es lo mismo que tú tengas un suelo urbano consolidado y te lo quieran expropiar para uso público a que sea un suelo urbano no consolidado y que además se establezca que es para uso público, con lo que el valor ha bajado. Si encima tienen por así ¿Uso decirlo, público o uso comunitario? Creo que uso público, dice la sentencia. Y comunitario. Pero si además de eso tienes otro contubernio legal con el Ministerio de Costas en base a la servidumbre marítimo-terrestre y al dominio público, que también genera una incertidumbre con respecto al valor de esa parcela, pues yo creo que estamos en un momento para negociar un precio razonable para la propiedad y en base a los aprovechamientos que tiene seguros, que no son demasiados, y para el ayuntamiento para una pieza de suelo que si fuera dominio público, donde mejor puede aprovecharse ese suelo para el disfrute de los vecinos es desde la administración pública. Entonces, se ponen todos los escenarios. Además, creo que existe una deuda histórica del Gobierno de Canarias con las inversiones en Lanzarote. Esta es una oportunidad de revertir esa situación y, desde luego, lo que acordamos ayer en la Ejecutiva es que nos vamos a dar la mano Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno, en la parte que toca CC, no sé lo que harán los socios de Gobierno, aunque casi que puedo hablar también por su boca que van a ver que esto es bueno, con el Gobierno de Canarias para que tratemos de obtener para los vecinos de Arrecife esa pieza de suelo. Hombre, esa pieza sería, y para mí, desde mi punto de vista, la mejor pieza de suelo que hay ahora mismo en Arrecife, y las necesidades de suelo que tiene Arrecife son evidentes. Pero, lo digo para no hacer trampa, hoy he hablado con la propiedad y me permite decir que esa propuesta, en principio, ellos que aunque le ofrezcan una cantidad importante, no van a aceptarlo porque ellos inicialmente van a tratar de demostrar que eso es suelo urbano consolidado y además van a demostrar que el lindel que tiene de costa, el de 100 metros, no es legal, sino el de 20, porque desde 1968 ya estaba declarado por el ayuntamiento como suelo urbano. Estos son pleitos que tienen la propiedad y que todavía, como dice bien HDI, todavía queda posibilidades para ellos poder argumentar, ya se verá cómo termina. Ustedes serían partidarios, y es verdad que te cojo un poco... Me coges a pie cambiado, es verdad Sí. que no tengo toda la información. Pero, en cualquier caso, no opines como PSOE si quieres. O sea, opina en como, cualquier caso, coincido que ciudadana. los usos del suelo determinan el valor del suelo, la edificabilidad o el del linde y que si ellos ahora, y pensando siempre en el interés general, ellos ahora están en una situación más débil, es el momento de negociar. No tengo toda la información. Es decir, pero inicialmente vería bien que esto pasara a ser para uso público. Sin lugar a dudas, yo no, si opino sin tener toda la información, y es verdad que es un expediente que, bueno, estoy viendo en prensa, lo vi esta mañana, entiendo que si la pieza de suelo es estratégica y que ahora es un momento para negociar, amparados en el interés general, pues oiga, vamos a hacer una oferta y a ver si llegamos a un acuerdo. Jonás, tú verías esto bien, que el ayuntamiento con el cabildo, en fin, que se unan todos, porque esto estamos hablando mínimo de, no sé, pero no sé cuánto está pensando HDI, pero eso menos de 10, 15 millones no te lo van a vender. En cualquier caso, las tasaciones son procedimientos reglados, Sí, son procedimientos reglados, objetivos, que van en valor. Sí, pero cuando están los suelos claramente definidos, cuando no están claramente definidos, como es el caso, también se tasan. También se tasan igual. Y la administración solo puede negociar por debajo del precio de la tasación. Eso es lo que dice la ley. Y ya, pero tasa como suelo, en este caso, como urbano no consolidado. De todas formas, yo si fuera la propiedad le hubiera dado a usted la misma respuesta que le dio la propiedad. Claro, porque en un proceso de negociación no vas a empezar perdiendo. Eso me parece una obviedad. Lo digo porque ahí se une algo más. Aquí hay un componente sentimental, porque el señor, en este caso los propietarios, el señor Cortés o Jaime,
Esto fue una lucha que llevaba 35 años. Yo sé que todo el mundo, oye, y yo también como ciudadano de Lanzarote, si esa pieza no la dan gratis para disfrute de todos los lanzaroteños, pues mucho mejor que sea para uso privado. Pero si yo fuera el dueño de esa propiedad, pues no estaría tan contento. Jonás, ¿te parece bien lo que plantea Coalición Canaria de adquirir ese terreno? Sí, evidentemente. Yo creo que además coincido con Echede, que es una pieza fundamental para la ciudad de Arrecife. Y coincido con que tiene que haber una unidad, en este caso, de las tres administraciones, del Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Arrecife, para poder, en este caso, negociar y hacerse con esa pieza de suelo que sería, yo creo que importantísima para la ciudad de Arrecife. Ahí coincido, en este caso, con los compañeros. Y el Partido Popular, me imagino que todavía no habrá analizado en su partido este tema, pero usted así, a bote pronto, considera que sería, por lo que está insinuando Echede, pues el alcalde y el Partido Popular también estarían dispuestos a que, en fin, a que se pudiera adquirir esa pieza para Arrecife y para Lanzarote en general. En primer lugar, respetando el derecho de la propiedad, sí. Váyase por delante. Evidentemente estamos de acuerdo en que se pueda plantear una negociación y por ambas partes que sea una negociación satisfactoria. Es verdad que el señor, como usted dice, Corteso, se pegó toda una vida luchando por esto años. Y al final se fue para el hoyo y todavía y no consiguió nada, ¿no? Probablemente los herederos, gastar mucho dinero, probablemente los herederos, pues los nuevos herederos recapaciten, hijos o hijas recapaciten, y caso, una lucha que a lo mejor se alarga en el tiempo, perdida, y a lo mejor vale más una mala negociación y tener algo que seguir ahí luchando para no conseguir nada en el tiempo, y se demostró con su padre no fallecido, ¿no? Que en paz descanse. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor se abre un procedimiento de negociación, de que sea un suelo que pase a manos de las administraciones públicas y sobre todo que pueda embellecer de una vez por todas ese espacio, que es lamentable que uno pase por allí, que es lamentable que eso sea el paso de todos los cruceristas, turistas que nos visitan a través del muelle de crucero, y que tengamos que dar esa imagen. Por lo tanto, yo creo que todos los esfuerzos que se hagan es importantísimo para recuperar ese espacio y dar esa imagen amable que tiene que tener ese espacio. Ahí coincido plenamente con Juan, en el sentido de que hemos estado muchos años pudiendo disfrutar de una pieza importante para la ciudad, podía ser desde hace, estoy hablando de hace más de 30 años, esto es de la época de José María Espino, como alcalde de Arrecife por el Partido Socialista en aquel entonces, que fue el que en el plan general pues puso, si no me equivoco, como sistema general, ¿no? Echede en ese espacio, adscrito, porque tenía que indemnizar, adscrito a una serie de... Es decir, que cambiaba ese terreno por otros que podía coger la propiedad en otros planes parciales, tengo entendido, ¿no? Sí, a ver, y eso es otra de las cosas que viene a decir esta sentencia. En el año 2004, que fue la adaptación básica, ese suelo se declaraba sistema general de uso público y la obtención de ese suelo se hacía a través de un sistema de adscripciones con los suelos que debería obtener el ayuntamiento de la Bufona y Naos, que eran otros dos planes parciales. Esa figura ya no cabe en la ley del suelo actual, es decir, la obtención del suelo ya no cabe por adscripciones, especialmente cuando hablamos de un suelo urbanizable y un suelo urbano, es decir, la ley no te permite obtener suelo urbano a través de suelo urbanizable, y la sentencia declara el suelo como urbano no consolidado. Entonces, diciendo que estaba bien en el planeamiento del 2004 la fórmula de obtención, ahora esa fórmula de obtención mediante adscripciones no cabría. Con la ley del suelo nueva. Con la ley del suelo nueva. Entonces, lo que plantea el planeamiento general es, oye, esa pieza de suelo tiene una titularidad, como bien dice Juan, privada y corresponde, si quiere hacerse el ayuntamiento con ella, con un proceso de negociación que puede ser vía económica, que es lo que nosotros pretendemos, y si me permite además que lo paguen las administraciones que tienen más dinero que el ayuntamiento, pero también pudiera ser con un sistema de compensaciones. Lo que pasa es que Arrecife está tan carente de suelo que renunciar al suelo que nos toca en otras urbanizaciones para dárselo a los propietarios de este, para obtenernos con este, pues creemos que es mejor hacerlo a través de un desembolso económico. Yo permítame que le diga que estamos... O empleando ambas cosas. Jorge, o una fórmula mixta también. Permítame que le diga, como no quiero volver a que se hagan los conciertos en la ciudad deportiva, lo digo claramente, esa es una bolsa de suelo muy atractiva para que ya ahí se puedan tener un recinto ferial en condiciones y hacer los conciertos, por ejemplo, en ese espacio, ¿no? Yo, sí, lo vengo diciendo hace muchos años. Ojalá eso pudiera ser, pero claro, ahí tienen unos derechos privados. Yo sé que la gente le gusta decir que, oye, si lo obtenemos gratis, mejor. No, gratis no, yo creo. No, me refiero que no estoy hablando de ahora, estoy hablando de siempre, que siempre se ha dicho, oye, que esto es público, que esto debe ser para... Muy bien, pero habrá que pagárselo por lo menos, yo no digo qué cantidad, porque ahí tendrá que negociar y tasarse legalmente. Pero entendiendo que los derechos de los privados tienen que respetarse, la administración tiene que primar el interés general. Claro.
Quiero decir, los derechos del propietario están recogidos, están reglados, pero el interés general tiene que estar y se tiene que hacer cumplir, para eso estamos aquí. No, está claro. O sea, está claro, entonces, la negociación llega a donde diga la tasación que llega. O sea, ahí llega la negociación. El precio justo que diga un órgano autorizado oficial para tasarlo y el interés general debe primar. Bueno, nos tenemos que ir, pero como estaba el tema del fumadero, un minuto me dice que sí, un minuto rápido. Juan. Frente a las políticas socialistas de empadronar a aquellas personas con una ley a nivel estatal en viviendas ocupadas o espacios ocupados, la política del Partido Popular, y en este caso apoyada por el socio de Coalición Canaria, de erradicar la ocupación ilegal, de cerrar todos aquellos espacios que provocan una delincuencia vecinal alrededor de ese espacio, y felicito enormemente al grupo de gobierno y en especial al alcalde por tener esa valentía, que somos un municipio pionero en Canarias y en España de activar este tipo de políticas tan necesarias. Venga, Marlene, frente a la inacción de cualquier tipo de política de integración, de habitación, o sea, habitacional, el populismo y la demagogia de hacer un número de teléfono, o sea, poner una línea que no hacen ni siquiera la ley porque no son competentes, hacer política de aquello que ni siquiera les compete, porque eso pasa en Tinajo, pasa en San Bartolomé, pasa en Playa Blanca. Quiero decir, si hay un vecino que ve que están accediendo a otra casa, llama. Eso pasa en San Bartolomé, pasó esta semana. Llama a la policía. Otra cosa es que la policía de ustedes no coja el teléfono cuando un vecino los llama, que no lo sé, porque me parece que es una obligación de los cuerpos de seguridad. Pero en este caso, o sea, hablamos de espacios que están creando una inseguridad ciudadana en el entorno y que se han precintado por parte... Trabajos de integración, de ver que hay un problema y no criminalizar ni la drogodependencia, que es un problema de salud y que tienen que haber políticas de integración, y no sacar titulares con algo que no es ni sus competencias. Pónganse a trabajar en aquello que sí son competentes, en políticas de integración y de habitación. Yo en esto vuelvo a estar en el centro, entre las políticas de la izquierda y las políticas de la derecha. Me parece necesario que se cierren este tipo de fumaderos que dan una problemática en una zona, pero si tú eso no lo aparejas con una política de integración de esas personas que están ahí, lo que estás haciendo es desplazar el problema. Entonces, ambas propuestas tienen que ir de la mano. Tiene que haber ese trabajo de integración con estas personas que tienen un problema y que hay que dotarnos de los medios para solucionarles ese problema que tienen esas personas y que les ha llevado a esas circunstancias, y también tenemos que atender, como bien hemos hecho desde el Ayuntamiento, a las demandas vecinales de atender a unas cuestiones de seguridad. Su compañera María Jesús, ¿no? Se llama Maite. Maite Corujo, sí. Pues lo está haciendo muy bien y está recogiendo el guante de su teniente alcalde, y que está haciendo esas políticas sociales también aparejadas a esta iniciativa en el Ayuntamiento de Arrecife. Pero que no han hecho absolutamente nada más allá. Hombre, abrir fumaderos seguro que no. O sea, no han abrir hecho más fumaderos para la integración de los Jonathan fumaderos. de León acaba con la ocupación. Es mentira, hay una ley que le da los mismos derechos a Jonathan de León. Porque me queda un minuto, me van en marcha viviendas sociales en Tía, en San Bartolomé, que gobierna el Partido Socialista. ¿Qué te parece? No tienen viviendas Si tú sociales. fueras alcalde de Teguise y atacaría a los fumaderos. Evidentemente son, en este caso, puntos que hay que actuar y que tendrían que actuar en ellos las administraciones, pero también tengamos en cuenta que son usados por personas que tiene que haber en ese caso ese trabajo de integración, ese trabajo de vuelta nuevamente a la sociedad, evidentemente, y yo creo que tiene que existir en ese caso ese cómputo, ¿no? Pero es verdad, y esto no lo dice nadie, pero yo que siempre soy incorrecto políticamente, que las personas que viven esos problemas lo que quieren es que se les solucione los problemas. Y Jorge, ciudadanos. y todos decimos eso, pero vamos a las políticas reales, como decía la compañera. El único comedor social abierto en la isla Lanzarote tiene nombre y apellido y se llama Arrecife. Pues muy bien. Jonás Álvarez, tardes, muchas gracias. Primero Teguise y segundo Lanzarote, ¿no? Sí. Segundo Lanzarote. Primero Teguise. El señor Juan Monzó, muchas gracias por estar aquí. También gracias. Al compañero de Coalición Canaria que está aquí hoy, Echedei Eugenio, y también la representante del Partido Socialista, en este caso Marlene, que siempre me olvido de tu nombre, Marlene, porque realmente es Marlene. Realmente es Marlene, ¿no? Bueno, Marlene Romero. Bueno, nosotros es concejala de San Bartolomé, lo digo porque hay mucha gente que no viene mucho por aquí, ha venido 2 o 3 veces,
pero para aquella gente que no lo conozca. Nosotros... Por lo menos a ella no la manda a interrumpirme. No, hombre, con Marlene se puede discutir. A mí nadie me manda, yo soy una persona de criterio propio. O sea, en San Bartolomé no aceptan... He coincidido en varias encantadora, eso sí lo digo. Y da gusto debatir, aunque pensemos... Que el Partido Socialista es más a Marlene, que es positivo para el Partido Socialista. Bueno, Marlene, algunos votos vas a obtener. Nosotros no una amenaza, pero volvemos el lunes otra vez.